El frío le cortó la respiración. No fue el miedo lo primero que sintió, sino el peso del hielo entrando por los pulmones como si el aire se hubiera vuelto vidrio. La mujer avanzó a ciegas dentro del túnel congelado, con una mano presionando su vientre abultado y la otra arrastrándose por la pared húmeda, cubierta de escarcha vieja. Cada paso era un riesgo, cada segundo una amenaza invisible. El túnel no estaba hecho para personas. Estaba hecho para agua, para desechos, para lo que la ciudad no quería ver, y ahora, para ella. Un ruido metálico retumbó a lo lejos. No sabía si venía de afuera o si era su propia sangre golpeándole los oídos. Se detuvo, contuvo el aliento. El silencio respondió con algo peor. Un goteo constante, lento, como un reloj que contaba regresivamente algo que no quería imaginar. No miró atrás. Había aprendido que mirar atrás siempre tenía un precio. El hielo crujía bajo sus botas empapadas. Sentía los dedos de los pies entumecidos, la ropa rígida por el agua congelada, la piel ardiendo y doliendo al mismo tiempo. El túnel olía a óxido, a moho, a abandono. Un olor que se pegaba en la garganta, mezclado con el sabor metálico del miedo. El bebé se movió. No fue una patada fuerte, fue una presión lenta, como un recordatorio silencioso de que no estaba sola, de que no podía permitirse caer, ni detenerse, ni gritar. Cerró los ojos un segundo y apoyó la frente contra la pared helada. El contacto la hizo jadear. Estaba tan fría que parecía viva. Si esta historia te atrapa desde aquí, quédate y deja un like o un comentario. A veces, eso es lo único que rompe el silencio. Siguió avanzando. Cada paso la alejaba de algo que no quería nombrar y la empujaba hacia algo peor, lo desconocido. El túnel se estrechaba. El techo descendía. Tuvo que inclinarse, luego arrastrarse, protegiendo el vientre con el cuerpo, como si pudiera blindarlo del mundo. El agua le llegó a las rodillas, luego a los muslos. Estaba helada inmisericorde. Pensó en detenerse, pensó en sentarse, apoyar la espalda en la pared y dejar que el frío hiciera su trabajo. La idea fue tentadora, suave, casi compasiva. Pero entonces recordó la voz, el tono seco, las palabras exactas que aún le quemaban más que el hielo. Apretó los dientes. El túnel parecía no terminar nunca. Cada curva prometía una salida que no llegaba. La oscuridad no era total, pero tampoco amigable. Una penumbra azulada, filtrada por capas de hielo, convertía las sombras en formas engañosas. Por un instante, creyó ver movimiento adelante. Se quedó inmóvil, el corazón golpeándole tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo. Nada, solo el goteo, solo el frío, solo ella y ese espacio que no debía existir. El dolor en la espalda baja se intensificó. No era una contracción completa, pero tampoco era normal. Se apoyó en la pared, respiró lento como había aprendido, contando mentalmente para no perder el control. El vapor de su aliento se mezclaba con la neblina helada del túnel. Entonces lo oyó. No era el agua, no era el metal, era un sonido distinto, bajo, rítmico, como un zumbido distante que no encajaba con nada de ese lugar. Abrió los ojos, y por primera vez desde que entró al túnel, sintió algo peor que el miedo, la certeza de que no estaba tan sola como había creído. El sonido volvió a escucharse, más claro ahora, anunciando que el túnel guardaba algo que jamás debió despertar. Antes del túnel, antes del hielo, antes del silencio que ahora la rodeaba como una tumba abierta, la mujer ya sabía lo que era vivir con miedo. No había empezado esa noche, había empezado meses atrás, en un edificio gris al borde de la ciudad, uno de esos lugares donde nadie hace preguntas porque todos necesitan algo. Allí, las paredes eran delgadas y las miradas pesadas. Allí, su embarazo no fue una noticia celebrada, sino un error que otros decidieron cobrarle caro. El padre del bebé desapareció cuando supo la verdad. No con una discusión, ni con una despedida. Simplemente
dejó de existir. Cambió de número, de barrio, de vida. Para él fue fácil. Para ella fue el inicio de una caída lenta y constante. El alquiler atrasado, el trabajo perdido por reestructuración. Las visitas incómodas de hombres que decían representar a una empresa, a un fondo, a un sistema que no figuraba en ningún papel, pero que siempre sabía dónde encontrarla. La injusticia no gritaba, susurraba. Le decían que debía dinero que no recordaba haber pedido, que había firmado cosas que no entendía, que su situación podía complicarse si no cooperaba, siempre con sonrisas educadas, con voces tranquilas, con amenazas envueltas en lenguaje administrativo. Nadie levantaba la mano. Nadie necesitaba hacerlo. El antagonista no tenía un solo rostro. Era una red, una maquinaria invisible que funcionaba mejor cuanto más vulnerable eras, y ella lo era. Mujer, sola, embarazada, sin respaldo, sin nombre importante, pero no fue pasiva. Intentó denunciar, esperó horas en oficinas frías, sentada en sillas de plástico, explicando su historia a personas que no la miraban a los ojos. Le pidieron pruebas que no tenía, documentos que nunca le dieron, testigos que no querían hablar. Le recomendaron arreglarlo por fuera. Le sugirieron paciencia, le cerraron puertas con educación. Cuando regresó a su apartamento una tarde, la cerradura había sido forzada. No faltaba nada. Ese fue el mensaje. Sabían entrar, sabían salir, sabían que estaba sola. Esa noche durmió con una silla trabando la puerta y una mano sobre el vientre, contando cada movimiento del bebé como si fueran latidos prestados. Entendió algo que nadie le dijo en voz alta. El sistema no la iba a proteger. Y quienes la buscaban no iban a detenerse. El acoso se volvió más directo, mensajes sin remitente, llamadas mudas, una nota deslizada bajo la puerta con una dirección y una hora. No decía qué pasaría si no iba, no hacía falta. Ella decidió no presentarse, empacó lo poco que tenía, documentos, una muda de ropa, un viejo abrigo. Sabía que huir no resolvía nada, pero quedarse era firmar una sentencia que no distinguía entre ella y la vida que llevaba dentro. Caminó sin rumbo durante horas, evitando calles iluminadas, sintiendo cada mirada como un posible aviso. Fue entonces cuando empezó a nevar. La ciudad se volvió irreconocible. El ruido se apagó. El frío borró los contornos. Y en ese escenario, cuando ya no sentía los dedos y el dolor en la espalda se hacía más frecuente, vio la entrada del túnel, una boca oscura, olvidada, ignorada incluso por el miedo urbano. No era un plan, fue una elección desesperada. Entrar allí significaba desaparecer del mapa, aunque fuera por un rato. Significaba elegir un peligro conocido, el frío, sobre uno que tenía nombre, voz y poder. No pensó en el después, solo en sobrevivir la siguiente hora. Nunca imaginó que el túnel no era solo un escondite, sino una pieza olvidada de algo mucho más grande. Algo que conectaba su pasado con un peligro que apenas empezaba a revelarse. El punto de no retorno no llegó con un grito ni con una persecución visible. Llegó con una vibración seca en su bolsillo. El teléfono que había mantenido apagado desde que salió del apartamento se encendió solo unos segundos, lo suficiente para iluminar el túnel con una luz pálida y cruel. Un mensaje, sin número, sin firma. «Sabemos dónde estás». No decía cómo, no lo necesitaba. El corazón le dio un golpe tan fuerte que tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. El frío ya no era lo peor. El miedo tenía otra temperatura, más profunda, más invasiva. El mensaje desapareció antes de que pudiera reaccionar. La pantalla volvió a negro. El silencio regresó, pero ya no era el mismo. Ese fue el momento exacto en que entendió que huir no bastaba. El bebé se movió otra vez, esta vez con más fuerza. Una punzada de dolor cruzó su abdomen y se extendió hacia la espalda baja.
No era imaginación. Su cuerpo estaba protestando. El esfuerzo, el frío, el estrés, todo se acumulaba sin piedad. Respiró hondo, despacio, intentando no dejar que el pánico la dominara. Tenía que seguir. Avanzó más rápido, aunque eso significara resbalar, caer, golpearse la rodilla contra el concreto oculto bajo el hielo. El dolor fue inmediato, agudo, pero no se detuvo. Se levantó como pudo, con las manos temblando, con la respiración rota. Cada paso era una negociación entre el cuerpo y la voluntad. El túnel comenzó a inclinarse hacia abajo. El agua ya no solo goteaba, corría en pequeños hilos helados que le empapaban las piernas. El sonido del zumbido volvió a aparecer, más cercano ahora, mezclado con algo eléctrico, irregular. No parecía natural, no parecía viejo, parecía activo. Eso la aterrorizó más que cualquier amenaza humana, porque las personas se cansan, las cosas no. El dolor regresó, más intenso, se dobló sobre sí misma, abrazando el vientre, respirando entrecortado, contó, como le habían enseñado. 1, 2, 3. El frío le mordía la piel expuesta del cuello. El túnel parecía observarla, cerrarse un poco más con cada segundo que pasaba allí detenida. Si se quedaba, podía entrar en trabajo de parto prematuro. Si avanzaba, podía no resistir el esfuerzo. Si salía, sabía exactamente qué la esperaba. No había opción buena. Ese fue el verdadero quiebre. Comprender que todas las decisiones tenían un costo, y que el costo siempre lo pagaba ella primero. Se obligó a ponerse de pie. Las piernas le temblaban tanto que parecía que no le pertenecían. Caminó apoyándose en la pared, dejando un rastro húmedo detrás. La luz natural había desaparecido por completo. El túnel ahora era un vientre oscuro, frío, que la tragaba sin promesas. Pensó en gritar. La idea apareció como un impulso primitivo, desesperado, pero sabía que el sonido viajaría lejos. Sabía que cualquier eco podía ser una invitación. Apretó los labios hasta sentir el sabor de la sangre. El zumbido cambió de tono. Ahora era claramente mecánico, un pulso constante, como un generador, como algo que alimentaba otra cosa. Y junto a ese sonido, empezó a percibir otro detalle inquietante. Cables, negros, gruesos, pegados a la pared, cubiertos parcialmente por hielo. No eran antiguos, no estaban oxidados. Alguien usaba ese túnel. Alguien lo mantenía vivo. El mensaje volvió a su mente como un latigazo. Sabemos dónde estás. Quizá no se referían a la ciudad, quizá no se referían a la calle, quizá se referían exactamente a ese lugar que ella había creído invisible. El túnel dejó de ser un refugio improvisado y se transformó en una trampa. El aire se volvió más pesado. Cada respiración dolía. El bebé se movía con inquietud, como si también percibiera que algo estaba mal. Ella apoyó la mano sobre el vientre, no para tranquilizarlo, sino para recordarse a sí misma por qué no podía rendirse. Siguió adelante, sabiendo que ya había cruzado una línea que no se podía desandar, y que lo que la esperaba más adelante no era una salida, sino una verdad que aún no estaba preparada para enfrentar. El túnel cambió sin avisar. No fue una transición limpia, ni una puerta, ni un giro claro. Simplemente el aire se volvió distinto, más denso, más seco. El agua dejó de correr por el suelo y el hielo, aunque seguía presente, parecía más viejo, más compacto, como si ese tramo hubiera sido protegido de la intemperie durante años. Ella lo sintió antes de entenderlo. El zumbido seguía allí, constante, pero ahora tenía un ritmo reconocible, casi hipnótico, un pulso regular que vibraba a través del concreto y se metía en los huesos. No era fuerte, no era violento, era persistente, como un corazón artificial latiendo en la oscuridad. Avanzó despacio. Cada paso era más cuidadoso que el anterior. El cansancio le pesaba en los hombros, en la espalda, en los párpados. El frío ya no era un ataque inmediato,
Era un estado permanente. Sus manos estaban entumecidas, la piel de los dedos pálida, rígida. Apenas sentía el contacto con la pared, pero sabía que si dejaba de tocarla, podía perder el equilibrio, perder la orientación, perderse a sí misma. El túnel se ensanchó, no mucho, lo suficiente para permitirle ponerse de pie sin encorvarse, lo suficiente para que el sonido del zumbido no rebotara tan agresivamente. Allí, el silencio tenía otra textura. No era vacío, era expectante. Se detuvo. El cuerpo le exigía una pausa. Las piernas le ardían. El vientre estaba tenso, pesado, como si el peso del mundo se hubiera concentrado allí. Se apoyó contra la pared y se dejó deslizar hasta quedar sentada sobre el suelo frío. El contacto le arrancó un gemido ahogado. El hielo atravesó la tela del pantalón como agujas. Cerró los ojos. Por un instante solo escuchó su respiración, irregular, cansada. El zumbido quedó en segundo plano, como si respetara ese momento frágil. El olor también había cambiado. Menos moho, más metal caliente, más polvo seco. Un olor que no pertenecía a un túnel abandonado. Era un refugio solo en comparación con lo que había dejado atrás. No era seguro, no era acogedor, era simplemente menos peligroso por ahora. El bebé se movió de nuevo, lento, profundo. Ella apoyó ambas manos sobre el vientre, buscando calor, buscando una conexión que la mantuviera anclada. Sus dedos temblaban. No sabía si era por el frío o por el miedo acumulado. Abrió los ojos. La luz era mínima, pero suficiente para revelar detalles que antes no había querido ver. En una de las paredes, parcialmente cubierto por capas de hielo viejo, había un símbolo grabado en el concreto. No parecía grafiti. Era demasiado preciso. Líneas rectas, curvas calculadas. Un diseño que no encajaba con vandalismo ni con descuido. Lo observó en silencio, no lo tocó. Más adelante distinguió algo más inquietante. Restos de objetos, una manta doblada, rígida por el frío, una botella de agua vacía, huellas antiguas en el hielo, superpuestas, como si varias personas hubieran pasado por allí en distintos momentos. Algunas marcas eran recientes, otras no tanto. Ese lugar había sido usado. La idea no le dio alivio. Se le clavó en el pecho como una advertencia. Donde otros pasan, otros regresan. Donde hay rutina, hay propósito. Y donde hay propósito, rara vez hay inocencia. Se obligó a levantarse de nuevo. Las piernas protestaron. El dolor en la espalda baja regresó, punzante, recordándole que el tiempo no estaba de su lado. No podía quedarse mucho, tampoco sabía hacia dónde ir. El zumbido parecía venir de más adelante, pero ahora se mezclaba con otro sonido casi imperceptible. Un clic suave, repetitivo, como el de un interruptor automático activándose una y otra vez. No era constante. Aparecía, desaparecía, volvía. La piel de sus brazos se erizó. Ese sonido no pertenecía a una máquina abandonada. Era demasiado preciso, demasiado controlado. El túnel, ese falso refugio, empezaba a revelar que no era solo un espacio olvidado, sino un punto intermedio entre cosas que no debían encontrarse. Un lugar donde alguien había decidido permanecer fuera de la vista, pero no fuera del control. Respiró hondo y dio un paso más. Sabía que quedarse quieta solo prolongaría la incertidumbre, y que avanzar significaba acercarse a algo que el túnel había estado ocultando con cuidado. El refugio se deshacía, y con cada metro recorrido, la sensación de estar entrando en territorio ajeno se volvía imposible de ignorar. El primer destello no fue de luz, sino de comprensión. No lo vio de inmediato, lo sintió, una presión extraña en el pecho, como cuando una verdad empieza a acomodarse antes de tener forma. El zumbido se volvió más grave, más estable, y el aire, aunque seguía frío, tenía una vibración distinta, casi cargada.
Avanzó unos pasos más y entonces lo entendió. El túnel no terminaba allí. Se abría, no como una salida, sino como una cavidad ampliada a la fuerza, un espacio que no figuraba en ningún plano oficial. Las paredes estaban reforzadas con placas metálicas atornilladas de manera irregular. Cables colgaban del techo, conectados a cajas selladas con etiquetas gastadas, algunas arrancadas a propósito. Una luz tenue, alimentada por una fuente invisible, iluminaba el centro del lugar con un resplandor amarillento y enfermo. Había algo instalado allí, algo funcionando. El corazón le latía tan fuerte que le dolía. El bebé se movió con inquietud, como reaccionando al mismo estímulo que ella. Dio un paso atrás, pero su espalda chocó contra la pared. No había retroceso fácil. El suelo estaba cubierto de marcas, arrastres, huellas, manchas oscuras congeladas que no parecían solo barro. El descubrimiento no trajo alivio, trajo sentido. Las visitas, las amenazas sin rostro, la facilidad con la que sabían dónde encontrarla. El mensaje en el teléfono, todo empezó a alinearse con una claridad brutal. No estaba siendo perseguida por una persona. Estaba atrapada en el radio de acción de algo más organizado, más paciente. Un sistema que operaba fuera de la superficie. Se acercó, obligándose a respirar lento, ignorando el temblor de las manos. En una de las paredes, parcialmente oculta detrás de una caja eléctrica, encontró una carpeta de plástico, endurecida por el frío. Dudó antes de tocarla. El instinto le gritaba que no debía hacerlo, pero ya sabía demasiado para fingir ignorancia. La abrió. Dentro había papeles, listas, fechas, nombres incompletos, direcciones tachadas, todo escrito con una precisión clínica, sin emociones, sin explicaciones. No entendía cada detalle, pero el patrón era claro: personas vulnerables, rastreadas, movidas, controladas. Algunos nombres tenían una marca al lado, otros no. Reconoció uno, el suyo, no completo, solo una inicial, una fecha, una nota breve. Pero no había duda. Sintió un vacío helado abrirse en el estómago, más profundo que el frío del túnel. No era paranoia. Nunca lo había sido. Ella no había tropezado con algo por accidente. Había sido empujada hacia allí desde el principio. El descubrimiento trajo una chispa peligrosa, esperanza, no de salvación inmediata, sino de comprensión. Saber que no estaba loca, que el terror tenía estructura, que el enemigo, aunque invisible, dejaba huellas. Pero esa esperanza venía acompañada de una amenaza directa. Si ese lugar existía, alguien lo mantenía. Si alguien lo mantenía, alguien regresaría. Y si regresaban, no habría negociación posible. No para alguien que había visto lo que no debía. El zumbido cambió. Por primera vez desde que lo escuchaba, se interrumpió un segundo. Luego volvió, más rápido, como si hubiera detectado algo, un sensor activado, un ciclo alterado. No sabía cómo, pero supo que su presencia ya no era un secreto. El bebé se movió con fuerza. Una contracción breve la obligó a doblarse, a morderse el labio para no gritar. El dolor era real. El tiempo se acortaba. El descubrimiento no era solo intelectual, era físico, urgente. Guardó la carpeta bajo el abrigo sin pensar en el frío ni en el peso. Lo hizo por instinto, por supervivencia. Si salía de allí, necesitaba pruebas. Si no salía, al menos habría intentado romper el silencio. Miró alrededor una última vez. Ese lugar no era un escondite, era un nodo. Un punto donde el pasado de muchas personas se conectaba con decisiones que otros tomaban desde la sombra. Y ahora, ella era parte de ese circuito. La esperanza se mezcló con un miedo nuevo, más afilado. Porque descubrir la verdad no la hacía más segura. La convertía en un problema que alguien iba a querer borrar. El túnel respondió antes que ella. No fue una alarma abierta ni una voz humana. Fue algo peor, un cambio sutil, casi elegante,
en el ambiente. La luz amarillenta parpadeó una vez, apenas perceptible, y el zumbido descendió medio tono, como si el sistema hubiera ajustado su respiración para observar mejor. Ella se quedó inmóvil. El cuerpo entendió la amenaza antes que la mente. La piel se le erizó bajo la ropa húmeda. El pulso le golpeó en las sienes con una urgencia dolorosa. El bebé se agitó, incómodo, como si reaccionara a una tensión que no podía ver, pero sí sentir. Entonces oyó pasos. No resonaban como los suyos. No eran torpes ni irregulares. Eran medidos, seguros. Avanzaban desde algún punto del túnel que no alcanzaba a ver, amortiguados por el hielo y el concreto, pero inconfundibles para alguien que había aprendido a escuchar lo que otros no querían que se oyera. Alguien había entrado. Se llevó la mano al vientre por reflejo y luego la retiró, obligándose a pensar. Quedarse allí, escondida entre máquinas y papeles, era exponerse. El espacio no tenía dónde cubrirse. Cualquier linterna revelaría su silueta de inmediato. Pero moverse también implicaba ruido, riesgo, dejar huellas nuevas sobre el hielo viejo. La amenaza no gritaba, observaba. El zumbido volvió a cambiar, ahora interrumpido por pulsos breves, rítmicos, como si un sistema estuviera registrando datos. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía cómo, pero estaba segura de que la estaban midiendo. Su tiempo, su movimiento, su presencia. El bebé se movió otra vez, más brusco. Una contracción más larga la obligó a apoyarse en la pared. El dolor le nubló la vista unos segundos. Apretó los dientes hasta sentir la mandíbula temblar. No podía permitirse perder el control. No allí, no ahora. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue insoportable. No era ausencia de sonido. Era una pausa calculada, como si quien había entrado supiera exactamente cuánto tiempo necesitaba para que el miedo hiciera su trabajo. Escuchó un clic, luego otro. Luces pequeñas se encendieron a lo largo del túnel, no brillantes, no obvias. Apenas puntos rojos y verdes incrustados en las paredes, antes invisibles. Sensores, vigilancia. El túnel no era solo un pasaje, era un filtro, y ella lo había activado. Entendió algo con una claridad devastadora. Quedarse quieta ya no la protegía. La inmovilidad la convertía en un objetivo fijo. El sistema estaba diseñado para eso, para esperar, para identificar anomalías, para neutralizarlas. Ella era la anomalía. Pensó en dejar la carpeta allí, deslizarla bajo una placa metálica, fingir que nunca había visto nada. Pensó en salir con las manos vacías, con la cabeza baja, suplicando ser solo una mujer perdida. Pero sabía que no funcionaría. El mensaje lo había dejado claro. Ya sabían quién era, ya la habían marcado. Y ahora sabía demasiado. Los pasos se reanudaron, más cercanos. Una sombra se proyectó brevemente sobre la pared del fondo, distorsionada por la luz artificial. No vio un rostro. No necesitaba verlo. La presencia era suficiente para confirmar que no estaba tratando con improvisados. El túnel empezó a sentirse más estrecho, más hostil. El aire le raspaba la garganta al respirar. Cada inspiración dolía. El cuerpo le pedía huir. La mente le pedía pensar. Ambas cosas parecían incompatibles. Se obligó a moverse. No corrió. Corriendo, se delata. Se deslizó hacia el costado, pegándose a la pared, avanzando hacia un tramo más oscuro del túnel que había ignorado al entrar. Cada paso era una negociación con el dolor, con el miedo, con el tiempo que se agotaba dentro de su propio cuerpo. Detrás de ella, algo se activó. Un sonido seco, mecánico, definitivo. No sabía si era una puerta cerrándose, un sistema de bloqueo, o simplemente el túnel ajustándose para contenerla. Lo único claro era que la amenaza ya no era teórica, no era futura, estaba allí.
Y por primera vez, desde que huyó, entendió que el peligro más grande no era ser encontrada, sino decidir qué hacer ahora que ya lo había sido. El dilema no llegó como una pregunta clara, llegó como un peso que se le instaló en el pecho, más opresivo que el frío, más paralizante que el miedo. La mujer avanzó unos metros más hasta que el túnel volvió a estrecharse, obligándola a detenerse. Allí, entre sombras irregulares y el parpadeo lejano de los sensores, entendió que había llegado al límite de lo posible, no del túnel, de sí misma. Detrás, los pasos seguían presentes, aunque ya no se oían con claridad. Sabía que no se habían ido. Sabía que la estaban dejando moverse lo justo, como se deja correr a un animal herido para observar hacia dónde huye. Delante, el túnel se dividía en dos ramales. Uno ascendía lentamente hacia una posible salida. El otro descendía, perdiéndose en una oscuridad más profunda, atravesada por el mismo zumbido eléctrico que había marcado el corazón del lugar. Salir significaba sobrevivir. Salir significaba proteger al bebé, llegar a la superficie, mezclarse entre personas que no sabían nada, volver a ser invisible. Podía quemar los papeles, olvidar los nombres, convencer a su mente de que nunca vio aquella lista. Podía aceptar que el mundo funcionaba así y que algunas verdades no estaban hechas para ser dichas. Pero huir también significaba dejar intacto aquello que había descubierto. Significaba permitir que otras iniciales siguieran apareciendo en esas hojas, que otras mujeres, otros cuerpos vulnerables, otros silencios ocuparan el lugar que ella había tenido. La carpeta bajo su abrigo pesaba más que antes, no por el papel, sino por lo que representaba. Bajar significaba otra cosa. Significaba adentrarse en el origen, buscar más pruebas, arriesgar el cuerpo ya exhausto, el embarazo ya comprometido, la mínima posibilidad de salir con vida. Significaba enfrentarse a un sistema que no toleraba errores ni testigos. No había heroísmo en esa opción, no había promesas, solo la posibilidad de que la verdad existiera fuera de ese túnel, aunque ella no llegara a verla. Una contracción más intensa la obligó a apoyarse contra la pared. Cerró los ojos, respiró como pudo, contando mentalmente mientras el dolor subía y bajaba como una ola cruel. El bebé se movió, fuerte, urgente, como reclamando una decisión. No pensó en justicia como concepto abstracto. Pensó en el futuro. Pensó en qué tipo de mundo la esperaba al otro lado, qué clase de silencio estaba dispuesta a heredarle a quien aún no había nacido. Pensó en el miedo constante, en mirar siempre por encima del hombro, en vivir agradecida solo por no haber sido la siguiente. La seguridad personal tiraba de un lado, la verdad del otro. No había voces alentándola, no había música épica, no había certezas. Solo una mujer agotada, congelada, sabiendo que cualquier elección la marcaría para siempre. Abrió los ojos. El sensor más cercano emitió un destello breve, casi impaciente. El tiempo se acababa. No podía quedarse allí. No podía decidir más tarde. La neutralidad ya no existía. Apretó la carpeta bajo el abrigo no como un escudo, sino como una carga que aceptaba conscientemente. Dio un paso, no hacia la salida inmediata, sino hacia la oscuridad que prometía respuestas y consecuencias. En ese instante supo que, pasara lo que pasara después, ya no sería solo una víctima que huía, sino alguien que había elegido no cerrar los ojos. El descenso fue más corto de lo que esperaba, no porque el túnel terminara pronto, sino porque su cuerpo empezó a fallar antes. Cada paso hacia abajo le exigía un esfuerzo que ya no tenía. Las piernas le temblaban sin control, la respiración se le rompía en la garganta, áspera, dolorosa. El frío había dejado de ser una sensación y se había convertido en un estado permanente, como si ya no existiera otra forma de sentir. El zumbido crecía, no en volumen, sino en presencia.
Estaba en todas partes, en las paredes, en el suelo, dentro de su cabeza. Al final del descenso, el túnel desembocó en un espacio más estrecho, casi claustrofóbico, donde el aire era más caliente, viciado, cargado de un olor químico que le revolvió el estómago. Allí no había listas, no había carpetas, había evidencia viva de que lo que había descubierto no era el final, sino apenas la superficie. Tubos, equipos improvisados, pantallas pequeñas mostrando datos que no entendía del todo, pero que claramente registraban cuerpos, tiempos, movimientos. Todo funcionaba con una lógica fría, impersonal. No era un error del sistema, era el sistema. Una contracción violenta la dobló por completo. Esta vez no pudo contener el sonido. Un gemido bajo, ahogado, escapó de sus labios. Se llevó ambas manos al vientre, el pánico mezclándose con una lucidez brutal. No estaba entrando en trabajo de parto todavía, pero estaba peligrosamente cerca. El precio de su decisión empezaba a cobrarse. Detrás los pasos se aceleraron. Ya no fingían paciencia. Ya no observaban, actuaban. Voces apagadas se filtraron por el túnel, palabras que no alcanzó a entender, pero cuyo tono no dejaba lugar a dudas. No venían a dialogar, venían a cerrar un problema. Ella miró alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar, esconder, enviar, dejar atrás. En una de las mesas vio un dispositivo encendido, conectado a una red precaria. No sabía cómo funcionaba. No sabía a quién llegaría la información. Pero entendió lo esencial. Los datos estaban allí, expuestos, vulnerables, como lo habían estado las personas en esas listas. Con manos torpes, temblorosas, activó lo primero que encontró. Una copia, una transmisión, una señal lanzada al vacío digital sin garantía de ser recibida. No era un acto heroico, era un gesto desesperado, suficiente para romper el silencio. El bebé se movió con fuerza, como si reaccionara a la urgencia del momento. Ella apoyó la frente contra la mesa fría, cerrando los ojos un segundo, no para rendirse, sino para resistir. No sabía si saldría viva de allí. No sabía si alguien llegaría a tiempo. No sabía si la verdad encontraría un camino. Pero sabía algo con absoluta claridad. Ya no era invisible. Las luces del túnel parpadearon. Las voces estaban cerca. El sistema, ese entramado oculto, había sido tocado. Quizá no caería esa noche. Quizá seguiría existiendo. Pero ahora tenía una grieta. Y las grietas, incluso pequeñas, cambian todo. Cuando levantó la cabeza, el miedo seguía allí. El peligro también. La lucha no había terminado. Apenas había comenzado. Si esta historia te dejó una marca, no te quedes en silencio. Escribe justicia si crees que nadie debería desaparecer así. Escribe verdad si piensas que el miedo no puede gobernarlo todo. Escribe valentía si sabes que a veces resistir es simplemente no mirar hacia otro lado. Porque hay historias que no se cierran, solo esperan a que alguien decida no olvidarlas.